literaria de Luis Mateo es muy vasta. Creo recordar que son unas 42, 44 novelas, 2 libros de poemas, y por lo tanto el resumen sería que es un fabulador extraordinario. Es un hombre que domina el lenguaje como pocos en España, que tiene una gran perfección en los diálogos de los personajes y sobre todo es un gran fabulador, es un gran inventor de historias. Porque yo creo que la obra de Luis Mateo Díez es una obra moderna y al mismo tiempo empapada de elementos clásicos. Es decir, él en su trama, en su manera de organizar los espacios, los personajes, hereda mucho, digamos, del mundo mitológico, hereda muchos arquetipos y al mismo tiempo lo moderniza de una manera verdaderamente asombrosa. Es una obra que tiene mucha densidad, muy relacionada con León, aunque hay como 2 etapas, quizá 3, veo yo en sus libros, en sus novelas sobre todo, ¿no? La primera, que tiene un referente muy claro, que es León, la provincia, los personajes. La segunda, en la que él pretende separarse literariamente, solo literariamente, de ese referente, y entonces construye un mundo que quizá el mundo de Celama tiene todavía como más sustancia de León, porque retrata muy bien una sociedad perdida, una cultura derrotada, una desesperanza muy grande, y lo hace pues con el talento literario que él acredita. Bueno, la literatura no es una parte de mi vida, podría decir perfectamente que es mi vida. Tal vez el hecho de tener uno algún tipo de conciencia de la fragilidad de lo que somos, también poco a poco, según vas creciendo, de lo poco que la vida da de sí, el enfrentarte con ella, y a lo mejor una ambición de vividor. ¿Sabes? Una ambición de vividor, que puedes tener momentos desvariados en tu adolescencia, en tu juventud, y un poco la frustración que contrae eso. Desde esa conciencia hay una frustración de que tal vez la vida no da todo lo que uno le pediría. Eso se puede encontrar en el arte en general, ¿eh? Yo tengo la conciencia de que el arte está profundamente comprometido con la vida, fundamentalmente con la vida. Y es otro ámbito de la vida, pero es vida. Yo no es que sea un espejo de la vida y del destino que vamos teniendo, sino de la intensidad de vivir. Bueno, yo eso lo encontré en la ficción, primero como lector, obviamente, lo encontré viendo cómo yo podía entrar en mundos imaginarios y conocer gente, conocer personas que no están en la realidad y que tienen, sin embargo, una dimensión de poder vital y de conciencia y de ideas tan profunda como la que hay en muchos de los personajes de la historia literaria, y eso, y una cierta inclinación a contar. Yo era un niño que contaba, me fascinaban todos los que me contaban cosas, y ese es el destino, yo creo, y el sentido. ¿Bien? Ese es el punto en que está mi compromiso con la literatura, que es vivir en lo imaginario lo que no puedes vivir en lo real, pero que está perfectamente comprometido con lo real y que te hace tener un conocimiento más complejo de lo que somos.
Yo creo que Luis Mateo Díez es uno de los escritores españoles que más personajes ha aportado a la literatura. Ahí están hermanos envidiosos, hermanos que se quieren, padres, madres, hermanas, hijas. Ahí hay gente que deambula, gente rica, gente pobre. Es un mundo de una riqueza, de una variedad psicológica y de comportamientos verdaderamente increíble, ¿no? Hubo un momento, empecé a escribir, era un niño escritor, en fin, lo cual puede parecer casi una cosa un poco temerosa, ¿no? No era en ningún momento aquel repelente niño Vicente, era un niño esquinado y especial, imaginativo, y que se ve que tenía, no sé, una idea reconcentrada de las cosas, ¿no? Bueno, eso hace que yo comience a escribir sin ningún tipo de planificación, pero sí con una idea enseguida, en el joven que fui, de búsqueda un poco de destino de la escritura, ver para qué servía, eso que comentaba antes, y el cómo y de qué manera. Entonces enseguida, casi desde el arranque de mi primera novela, después de muchos cuentos, Las estaciones provinciales, bueno, yo sentí la necesidad de escribir una novela que tenía un espacio geográfico concreto. La ciudad es innominada, pero bueno, es León, con todo, con sus calles, el León de los años 50, y además había, por mi parte, una especie de indagación casi lingüística en las cosas, en cómo, no ya en cómo se hablaba, ¿no? En qué expresividades había, en qué coloquialismos había un poco de lo que es la propia conciencia también de la vida. Eso a mí me abrió, primero la novela despertó mucha curiosidad, y era un hito también que alguien se revelara como escritor en un espacio provincial, ¿no? Bien. Luego yo vi que necesitaba un territorio personal, eso lo supe enseguida. Y ese territorio personal, bueno, no estaba en la realidad estricta, ¿no? Era un territorio imaginario donde yo podía almacenar, contar todo lo que quisiera, y que allí ya el humus de ese territorio y sus atmósferas dieran ya un clima de estilo y de conciencia de lo que para mí es el ser humano, la condición humana. Bueno, pues sí, eso enseguida lo abrí. Ya La fuente de la edad tenía algo de eso, y las novelas que vinieron luego asentaban ya eso. Yo necesité lo que llamaba una provincia imaginaria. Encontré una buena esquela al decir la provincia en Elías Canetti, como la provincia del hombre, y entonces yo pensaba una provincia imaginaria, bien, como del noroeste, pues convenía que tuviera una ubicación. No era un trasunto exacto de León, porque yo huía de la realidad, pero tenía eso. Y en esa provincia hay muchas ciudades, que llamo ciudades de sombra. Son ciudades antiguas que devinieron en viejas, con un pasado un poco como de esplendor caído, mucho patrimonio artístico. Bueno, el trasunto desde luego de mi tierra está ahí, sin duda alguna, pero bueno, eso transformado, porque yo estaba más en una herencia un poco abstracta, ¿no? Un poco kafkiana también, y luego en mis derivados en una herencia de la literatura del absurdo. Están esas ciudades de sombra, y salen en todas mis novelas, se repiten mucho, van por aquí o por allí, y en el suroeste de esa provincia había una comarca, a la que yo dediqué, diríamos, una atención monográfica, el reino de Celama. Celama era una comarca en el suroeste de esta provincia del hombre, de esta provincia imaginaria, y bien, le dediqué tres novelas. Lo del reino de Celama, bueno, es un intento de indagación sobre el declive de las culturas campesinas, en fin, tiene muchas connotaciones y muchas cosas. Y esa Celama irradiaba un poco, era como la memoria antigua
de todo ese mundo, de esa provincia que se fue haciendo cada vez más fantasmal, más fantasmagórica, más irreal, y que hoy día la verdad es que tiene ya un desarrollo simbólico, metafórico y también un poco abstracto, ¿no? Hay un tiempo sin tiempo, pero yo sé que diríamos que tengo muchos lectores de mi tierra que son como lectores privilegiados en ese sentido, que pueden entender algo que está más allá todavía. Ellos sí que pueden percibir latidos, emociones, luces, sombras, que en fin, que están en su memoria. Pueden decir, Luis Mateo aquí ha revuelto algo que es de todos, pero él se lo ha llevado a su conducto y ahora ya no se sabe de quién es. Yo tenía ese concepto muy universal de todas estas cuestiones. Y bueno, y a eso se añade, es verdad, diríamos, un fuerte compromiso vital con el territorio de mi infancia, con el territorio real de mi infancia, que es el Valle de la Ciana, sí. Un compromiso vital, hombre, de emociones y de recuerdos, de gentes, de tantas cosas, de haber sido allí un niño de posguerra, de un desván de posguerra, de, no sé, del mundo de los objetos, de un hospital de sangre, de todo ese tipo de resonancias, y luego un poco la presencia de mi padre ahí, así fue, y de mi madre, pero mi padre como mentor un poco dentro de la situación que él vivió, que era un hombre de la situación, pero él tenía, diríamos, una conciencia cultural e intelectual fuerte de la herencia que había en el Valle. Claro, la herencia del Valle era la herencia de la institución libre de enseñanza, era la herencia de los grandes pedagogos, pues eso, de esa España institucionista, Sierra Pambley, alguien que hizo allí una donación y una fundación importante. Bueno, eso para mí era una huella cultural que yo he ido asimilando. De niño vivías en un sitio, diríamos que era como un paraíso de infancia, en mi caso, un mundo minero, un mundo con unas escuelas graduadas, una gente con un sentido muy poderoso de las cuestiones, pero en fin, todo eso por un lado, y también las grandes tradiciones del propio Valle, que eran las grandes tradiciones de la oralidad, y un poco, diríamos, la institucionalización en el modo de expresarse esas tradiciones orales en las reuniones vecinales del filandón, el calecho y aquellas cosas. Bueno, pues todo eso sí marca una determinación de espacios geográficos y morales también, ¿no? Y de conciencia. Todo eso le da un sentido a mi literatura. Ahora he visto, bueno, me ha agradado mucho con esto del Premio Nacional de las Letras Españolas, el jurado, diríamos, que justifica el premio en algo de esto que estoy diciendo yo ahora, lo cual digo, bueno, parece que se han orientado a la hora de la valoración por un conducto que a mí me ha satisfecho. Un año, debió ser en el año 59 o 60, la Diputación de León convocó un premio de relato y otro de poesía a nivel de la provincia. Y el premio de relato lo ganó José Antonio Llamas y el premio de poesía lo gané yo, y los dos éramos seminaristas, totalmente desconocidos. Cuando un año, el día Viernes Santo, apareció Luis Mateo en el Seminario Mayor preguntando por los poetas, por Ángel Fierro y por José Antonio Llamas. Y venía con una botella de brandy y una tarta, unos pasteles. Y nos bebimos a morro la botella de brandy completa y nos comimos los pasteles. Era el día de Viernes Santo, y mientras todos los seminaristas estaban en la capilla rezando los oficios, nosotros cantábamos a voz en grito el Asturias, patria querida, ¿no? Pues a partir de ahí ya conocimos a Luis Mateo, que no sabíamos quién era. Resulta que era el hijo del secretario de la Diputación. Y
Se unió Agustín Delgado inmediatamente al cotarro y ya habíamos sacado en el seminario menor otra pequeña revista literaria que se llamó Gritos de Guitarra, y dijimos, ¿y por qué no sacamos una revista nueva? Porque lo que están escribiendo estos señores de Espadaña no nos representa de alguna manera. Y claro, ahí caímos en las mejores manos, porque Mateo, Luis Mateo, a través de su padre, consiguió que la imprenta de la Diputación nos prestara los talleres para editar la revista, si no, no hubiéramos podido hacerla. Era una revista no pretenciosa, sino un taller de aprendizaje y de amistad. Sí, bueno, eso es una aventura juvenil, sí, es una aventura juvenil importante, que dio unos resultados concretos, que fue una revista que se publicó a lo largo de 3 años y que acabó teniendo una resonancia fuerte, tal vez porque la revista era muy testimonial y muy comprometida también en lo ideológico, en la manera de ver las cosas, pero la experiencia de Claraboya, creo que es la experiencia de unos jóvenes. Yo además era ahí un elemento extraño, muy comprometido en la amistad con Toño Llamas, con Ángel Fierro y con Agustín Delgado, tremendamente comprometido con los pintores, con Higinio del Valle, con mi hermano Antón, con Javier Carvajal. Éramos un grupo, además, que la curiosidad es que éramos un grupo muy de allí que no estaba allí. Todos estábamos ya en la diáspora, todos nos habíamos ido, pero diríamos que allí nos centraba un punto de atención, que era el poder editar la revista, y sobre todo Enrique Vázquez y Publio Lorenzana, que eran los que llevaban la nave, porque nosotros éramos todos, no sé, no muy prácticos a la hora de ordenar las cosas. Bueno, como aventura juvenil es una aventura de aprendizaje, y yo creo que la revista vista ahora, yo creo que se ha analizado así, porque hay tesis doctorales y ha sido muy estudiada, y luego ha sido muy contrastada con otros movimientos poéticos que hubo de aquella, que tenían una dimensión muy distinta, como los novísimos, pero bueno, bien, todo eran expresiones de época muy interesantes, muy interesantes. Claraboya, yo diría que con su modestia y con ese punto también de estar en manos, no sé, de unos escritores que éramos un poco anarcoides en lo vital, ¿sabes? O sea, que no nos comprometíamos a la hora de materializar aquello más de lo que debiéramos, ¿no? O sea, no lo hacíamos, bueno, andábamos por ahí dispersos. Entonces sí, la novela, la revista es un buen documento de época, de una manera de entender las cosas y de sentir también eso no sé, el compromiso con la literatura y con la vida, y yo creo que lo que queda es ese reflejo. Y 3 grandes poetas, a los que se les puede ver en un momento estupendo de su juventud, que son Agustín Delgado, Ángel Fierro y Toño Llamas. Yo de aquella ya era narrador, yo me embarqué con ellos, encantado de la vida, y además me sentía hasta obligado a hacer algo de poesía, nada, una poesía que no tiene ningún interés. No es que me la saquen ahora para enseñarme mis vergüenzas, porque yo hacía de aquella una poesía que, no sé, tenía casi como un disparatado compromiso, era muy narrativa y tenía una cierta tonalidad de exabrupto político y así, ¿no? Lo mío no tenía mucho interés. Mateo es, en el mejor sentido de la palabra, bueno, una buena persona, un hombre sencillo, es un hombre cabal, es un hombre enormemente trabajador. Yo recuerdo la frase de Luis Mateo, que siempre decía, mi aspiración máxima es
juntar dos palabras por primera vez, ¿no? Bueno, ha juntado muchas más de dos, ¿no? Y siempre con gran autoridad. Bueno, yo siempre he dicho, y en eso he sido un narrador con objetivos. O sea, siempre he sido un narrador bastante consciente, con una conciencia del trabajo y de la escritura, diríamos, con una lucidez para seguir un camino, para llegar a algún sitio que no era una previsión que yo pudiera hacer, pero aquello tenía que avanzar. Entonces hubo un momento en que empezó a haber novelas de llegada. Antes había novelas, diríamos, de camino. Bueno, pues ahí estaba La misma fuente de la edad, que fue la novela que más diríamos que más éxito de lectores tuvo y que se tradujo muchísimo y ha hecho muchísimas ediciones, todavía se sigue editando y leyendo y demás. Eso era punto de partida todavía, El expediente del náufrago, esas novelas que van jalonando y demás. Puede que el punto de llegada estuviera en Celama, ¿no? Sí. Celama tiene un esfuerzo, es una trilogía, tiene un esfuerzo grande de escritura y además diríamos que sí que había ahí un proyecto de ambición. Era no solo contar ese mundo mío personal que iba teniendo sucesivos pasajes en distintas ciudades de sombra, sino que allí había también un proyecto. Sí, era un proyecto, era una idea también de ver el declive de la cultura campesina, algo que, bueno, en León se había vivido con mucha intensidad y yo lo había vivido eso también en el páramo con mis padres. Mi padre tuvo la idea de tener una pequeña finca en el páramo. Eso a mí me creó, sí, eso que repito, una conciencia de ambición, porque sí se podía ver un poco el destino de una cultura rural, de una cultura campesina ancestral, infinita, que venía de la noche de los tiempos y que había ido dando unos pasos a lo largo de los siglos, muy atada a la propia conciencia, obviamente, del trabajo, ¿no? Desde los siervos de la gleba, no sé, hasta el trabajo industrializado, el regadío, las transformaciones, todo eso. Todo eso visto hacia atrás. Yo lo enfocaba en los cementerios de Celama y había muchísimos seres que habían vivido en tiempos distintos y que tenían allí las lápidas. La novela tiene ese destino, el total tiene ese destino lapidario para acabar cerrándose en un regreso actual de un viejo que había ido allí cuando era niño y que ahora vive en Madrid o vive extraviado y hace una huida a través de un cierto Alzheimer, hace una huida sin destino al encuentro de aquella Celama imposible. Bueno, pues sí, tal vez en Celama hay un punto de llegada. Eso tal vez se podría jalonar en lo que fue Camino de perdición, una novela que marca en mi carrera de escritor un momento muy especial, sobre todo en la manera de escribir y de estructurar la materia narrativa. Y luego, bueno, hay una novela que se considera como una de mis novelas más importantes, que a mí sí, me costó y la hice con mucho gusto y esfuerzo, que es Fantasmas del invierno. Y luego ya avanzando mucho, bueno, hay una novela que es un esfuerzo de escritura excesivo, tanto que yo creo que ni siquiera se vio en su totalidad cuando apareció, que es el paraíso de los mortales. Y ahí hay otro punto de llegada a partir del cual tal vez hay una variación más explícita hasta esto que se llama la literatura del absurdo, que a mí es una línea que me interesa mucho, un cierto humor muy peculiar en Vicisitudes, ¿no? Que es un libro gordo, donde hay 85 historias que pueden ser 85 novelas o 85 cuentos, cada uno con un mundo por ahí, jalonando eso de una manera.
buen día dándole vueltas a la narración oral, que es tan importante en la obra de Luis Mateo, porque yo creo que Luis Mateo ha convertido la oralidad en un elemento técnico literario importantísimo. Pues, oye, y esto del filandón, él había conocido filandones, yo también había conocido algún filandón. Entonces Luis Mateo, Juan Pedro Aparicio y yo inventamos el filandón, que dio origen, bueno, hay un librito, Palabras en la nieve, pero también es fruto de la amistad. Luis Mateo es una persona cercana, carece de toda petulancia, es una persona afable, es una persona que te ayuda, bueno, esa sensación, esa relación de amistad, yo la tengo con él como algo entrañable a lo largo de la vida, ¿no? Hombre, yo pienso que hay dos encuentros a lo largo de mi vida en el terreno de la literatura, haciendo bueno aquello de que Dios los cría y ellos se juntan. Hay un primer encuentro pues muy importante en mi aprendizaje, que es Claraboya, con los grandes amigos de Claraboya, y sobre todo, no sé, el sentido que ellos tenían de las cosas y el desapego también. Por ejemplo, en Claraboya teníamos como un recurso ser inéditos, o sea, una cosa absurda, ¿no? Pero, no sé, la conciencia de la ineditez era crucial para... Había que esperar, no había ningún camino, tú no tengas pasiones desordenadas. Inédito en libro, bueno, hacías esos poemillas que iban saliendo allí. Entonces, esta revista fue un foro de aprendizaje y de amistad más que otra cosa. Pero luego se fueron sumando otras personas, se fue enriqueciendo el movimiento y se nos llegó a considerar como un contrapeso al régimen, cosa que no era cierta, porque en la revista no tenía carácter político ninguno. Una cierta oposición a la dictadura, sí, pero solo latente. Cuando hubo un poema que se atacó directamente a la dictadura, lo cerraron Claraboya. Y luego sí, otro encuentro de amistad fundamental en mi vida es el encuentro con Merino y con Aparicio, que es ya un encuentro, diríamos, casi ya de final de juventud, en fin, los tres estábamos casados, nuestras mujeres se hacen enormemente amigas y somos tres amigos que además llevan unos derroteros de reconocimiento literario y de destino de sus propias obras paralelo, con una circunstancia muy importante, y es que literariamente somos tremendamente distintos. Hombre, Luis Mateo, yo siempre lo he dicho, Luis Mateo es un ambiente de bienestar, es decir, estar con Luis Mateo, cualquier persona, no la gente de la literatura, sino, no sé, el mecánico que viene a casa, el fontanero, y habla con Luis Mateo transmite algo que creo que es una persona tocada de esa gracia especial, que no hay muchas en la vida, pues él la tiene. Es un estado de bienestar, él nunca te apabulla con sus cosas, nunca te pincha con nada, y siempre sabe el crear ese calor humano, agradable, que es lo que uno más desea para estar en la vida, ¿no? Y esa gracia la tienen muy pocas personas, pero Luis Mateo la tiene, y además en abundancia. Cuando al final ha surgido ese proyecto que hemos cultivado a lo largo de los últimos años por todo el mundo, que es esa especie de filandón posmoderno, encuentro de tres autores que hablan y comentan sus microrrelatos y cuentan historias y pasan como un buen rato entre ellos delante de la gente, lo primero que percibían, lo mismo en cualquier ciudad de España que hemos estado, que yo qué sé, que de Europa, de Norteamérica, de todos los sitios, la gente percibía tres voces. No solo tres mundos narrativos, que es verdad, que son concomitantes, pero muy dispares. O sea, cada uno tenemos una obsesión muy especial. Yo creo que eso ha ayudado mucho a esa convivencia literaria y a ese refrendo o esa intensidad en la amistad. Un amigo extraordinario,
yo lo conocí a finales de los 70. A veces a mí me han incluido en el grupo Claraboya, es falso, yo no lo conocía en León, lo conocí en Madrid. A finales de los 70 establecimos relación, bueno, y a partir de ahí pues surgió una comunicación extraordinaria, personal, literaria, etcétera, ¿no? Y además una colaboración que nos ha permitido hacer muchas cosas juntos, porque, bueno, pues por ejemplo, el Parnasillo Provincial de Poetas Apócrifos, que lo tengo por aquí. Bueno, pues esto, recopilado por Agustín Delgado, Luis Mateo Díez y José María Merino. Esto es fruto de la amistad, no es de otra cosa. Son esas ideas que se nos ocurrían, vamos a hacer una colección de poetas, etcétera. Y es curioso porque luego las tres voces, en las voces reales también lo son, ¿sabes? En la voz. O sea que también fonéticamente diríamos que somos tres personas muy distintas pero que unifican. O sea que no sé, se ha esparcido una conexión que ha llegado a una madurez expresiva muy placentera y que nos ha dado satisfacciones de todo tipo, que es ese encuentro de las lecturas literarias de los filandones. Hombre, aparte de eso, yo me he aprovechado del ejemplo literario que suponen Merino y Aparicio. Merino, con su incursión en el mundo de la fantasía, es uno de los que más novedad ha dado en la literatura española y, en fin, y en el panorama de las literaturas europeas de conquista o de revelación y recuperación de lo fantástico de una manera muy personal. Eso pues a mí me ha influido, seguro. Yo ando por otro derrotero, pero también hay como mucha carga de índole fantasmagórico y demás. Y luego Aparicio también en una conciencia muy crítica, en una capacidad de fabular cosas o historias que tienen tal vez la cercanía de cosas inmediatas y que acaban teniendo una trascendencia muy fuerte, y ciertos grados de ver también en los sucesos reales sucesos un poco simbólicos. Entonces, bueno, yo también he asimilado eso, claro, no. Esto ha sido no una suerte, sino un lujo. Ricardo Goyón pues fue un regalo que nos hizo la providencia de la mano de Dámaso Santos, que era el director literario del Diario Pueblo, del suplemento cultural del Diario Pueblo, donde un día Sabino Ordaz le pidió colaborar allí y él le cedió una página semanal. Entonces aquel Sabino Ordaz era una creación de nosotros tres, de Merino, de Mateo y mía, y era una especie de taller literario vivo, es decir, que nosotros en nuestras conversaciones siempre hablábamos de literatura, porque creo que ya Mateo lo ha sabido decir muy bien. En nuestro caso, la literatura y la amistad casi eran una y la misma cosa, es decir, que nos unía una amistad muy fuerte y un amor a la literatura enorme, y además en aquellos años en los que estábamos aprendiendo, por así decir, ¿no? Bueno, y un buen día con Juan Pedro Aparicio empezamos a darle vueltas a la idea de crear un personaje, un exiliado, Sabino Ordaz, un exiliado que haya creado una obra importante, que tenga influencia, etcétera. Eso también es fruto de la amistad, o sea, esa relación personal
que no solo sirve para charlar de esto, discutir de lo otro, etcétera, sino para crear cosas, pues eso ha ido a lo largo de toda la vida en mi relación con Luis Mateo, y sigue siéndolo. Entonces, Dámaso Santos nos permitió escribir allí, dar vida a este apócrifo. Este apócrifo, Sabino Ordaz llegó a conocimiento de Ricardo Gullón, que entonces estaba en América, pero que recibía el suplemento cultural del pueblo, le gustó mucho y quiso conocerle. Y entonces un día Dámaso Santos nos reunió, nos presentó a Ricardo Gullón. A Ricardo Gullón le dijo: mira, aquí tienes a Sabino Ordaz. Y entonces, desde entonces nació una amistad que no se acabaría más que con la muerte de Ricardo, que fue para nosotros pues un gran maestro. Le llamábamos tío Ricardo, porque nosotros estábamos con el anhelo de un gran maestro, de un maestro que nos enseñara no solo la literatura, sino también la ética de la vida, ¿no? Y eso lo encontramos en Ricardo. Y pues bueno, pensamos que quizá si lo hubiéramos conocido antes no hubiera nacido Sabino Ordaz, porque ya lo teníamos de carne y hueso en la admirable persona que era Ricardo Gullón. La Real Academia era, por obvias razones, un punto de llegada, pero no sé, un punto de llegada de prestigio, un punto de llegada muy especial, porque ahí eres requerido por una institución tan reconocida en todas las dimensiones y que tiene además un compromiso tan fuerte, con la institución que tiene más compromiso con la lengua, y con la lengua, claro, esparcida aquí en el otro lado del mar, ¿no? En todas las academias americanas y en todos los hablantes. Era llegar a un punto, diríamos, donde ahí sí que tenías que adquirir un compromiso con lo que eres, y te llamaban por ser quien eres, o sea, por la obra que tenías, por la valoración que tal, por lo que las construcciones de lenguaje y de sintácticas y demás había en tu obra, en fin, por todo ese tipo de valoración. Yo tenía una idea no muy atinada de la academia, no sé, no pertenecía tal vez a mis intereses o a mis ambiciones, no era así. Pero sí tenía un punto de referencia muy interesante que era Ricardo Gullón, que como sabes fue para Aparicio, para Merino y para mí como nuestro tío, ¿eh? Asumimos la condición de sobrinos del tío Ricardo, con el que no teníamos familiaridad, pero bueno, que eso fue un avalista nuestro extraordinario. Yo creo que vio en nosotros enseguida más de lo que merecíamos, y eso sí. Yo sí recuerdo cuando Ricardo, ya mayor, regresa y le hacen académico después de tantos años. Ese ingreso de Ricardo en la academia es para nosotros muy importante, muy importante. Bueno, yo me veía ahí en la disyuntiva de una cierta sucesión en aquella línea de lo que había sido Ricardo, y era, sí, claro, llegar a un sitio donde también pues era importante, porque eso tiene una resonancia no solo literaria, ¿no? Tiene una resonancia muy fuerte, y eso da satisfacción y a la vez te sobrecarga mucho de responsabilidades. Vas a conocer allí a una gente muy interesante, es un privilegio estar por allí, y el trabajo en las comisiones y demás pues tiene un gran poder. Supone también una reflexión sobre la lengua, sobre tu propio lenguaje, sobre tu propia manera de escribir, la aportación que hay más en la materia que en el espíritu, si entendemos la materia de las novelas como la materia verbal, ¿no? Eso supone también un reconocimiento de ese tipo, y cómo tu propia conciencia te hace ver algo de eso, y a lo mejor, bueno, hasta valorarlo, sin ponerte estupendo, ni decir que cómo soy, ni nada de eso, que eso son sandeces, ¿no? Pero sí, eso tiene. Y luego porque acabas viendo que la misión del escritor, del creador en la academia,
donde están, como sabes, todos los aspectos de las lenguas, todo, vamos, aparte de lingüistas, lexicógrafos, oye, pues médicos, abogados, científicos, en fin, toda la gente que aporta desde su profesión o desde su cometido un aspecto de la lengua. No, pues es asumir también, y eso yo creo que te puede dar cierta seguridad en lo que haces, al ser referendado de esa manera, un poco la idea de que el escritor en la academia es algo así como un francotirador del lenguaje, ¿no? Hay una vertiente en lo narrativo, en lo ensayístico y en los poetas, ¿para qué te voy a decir?, ¿no? Hay una vertiente ahí de que en el lenguaje, como escritor, debes ir más allá de donde se va y jugarte el riesgo de ampliar la materia verbal con conquistas de todo tipo, oye, sabiendo que a veces tampoco tienen por qué ser absolutamente ortodoxas, ¿no? Hay un punto rupturista y esa manera de tener obligación de leer la lengua, las palabras, todo lo que tenemos que ir aportando en la academia con esa visión es muy enriquecedor, tal vez para lo que modestamente aportas, pero tiene una devolución para ti extremadamente enriquecedora. El día que leyó el discurso de entrada en la academia, que estábamos allí todos los amigos de Claraboya, le pedimos, cuando terminó el acto, de ir a cenar. Y nos dijo, no, hoy no puedo, porque no he escrito nada. Y yo, si no escribo una página, no duermo. Y se marchó para casa a escribir la página que no había tenido tiempo de hacer a lo largo del día. Esto no es corriente, ¿eh? Se dice muchas veces que un escritor, si no tiene vivencias, no las puede reflejar, pero yo tengo ciertas dudas, porque Luis Mateo, que es un hombre muy metódico, muy de casa, muy serio, muy aplomado y demás, parece que tuviera vivencias de muchos mundos y que es capaz de fabular con la condición humana, aunque no se haya movido mucho de su ciudad. Diríamos que es un territorio de la intimidad, de lo familiar, en el que yo he tenido pues una suerte absolutamente extraordinaria e inmerecida. Bueno, de pronto, oye, todos tenemos una familia querenciosa, en la cual te navegas como buenamente puedes. Sí, en mi familia, claro, estaba el aval de mi padre, que era una persona muy especial, muy peculiar en sus gustos literarios. Él motivaba que hubiera una biblioteca en casa, no sé, que te pudiera orientar para que leyeras a los clásicos, para que leyeras a los grecolatinos. Él tenía además ciertas ínfulas de escritor, poeta, y sobre todo, bueno, la vertiente más interesante de mi padre está sin duda en lo ensayístico, jurídico, a partir de lo que es la administración local, la teoría de las comarcas. Es uno de los primeros que hace una teoría de las comarcas. Y bueno, en él hay un ejemplo, además era muy palabrero. Mi padre tenía siempre mucha fijación con las palabras y siempre que caminabas por él, por el monte o por ahí, le gustaba ver y decirnos y tal, cómo se llamaba cada cosa. En fin, había un aprendizaje. Luego mi padre, aparte de sus vicisitudes, en fin, generacionales, y del tiempo que tuvo que vivir, guerra y de todas esas cosas, claro, en él hubo un punto del que yo me di cuenta más tarde, pero que era muy importante, y es que mi padre era pariente de Adolfo González Posada. Adolfo González Posada era primo
de mi abuela Guadalupe. Y cuando mi padre empezó a verse que era alguien que en una familia donde no había habido estudios y eso, tenía algún tipo de vislumbre y tal, conectaron y don Adolfo entró en el asunto y se convirtió un poco en un amparador de don Floro, de mi padre, sí. Y ahí entra, claro, con don Adolfo González Posada, creador del Instituto de Reformas Sociales y uno de los grandes patriarcas de la Institución Libre de Enseñanza, creador también mucho íntimo amigo de Clarín. Él fue el que primero escribió una pequeña biografía. Clarín lo cita continuamente, tenían una amistad muy grande que compartían. Bueno, todo eso matiza algo, ¿no? Eso es un privilegio que tienes en tu vida y que asimilas a través de tu padre, que tiene, bueno, pues esa, diríamos, algo que está en su sensibilidad y en su conocimiento de las cosas, y que da, como él termina en el Valle de la Ciana, bueno, da tal vez a su actuación allí como secretario del ayuntamiento, en fin, cosas ciertamente importantes para el Valle que allí se le han reconocido totalmente, ¿eh? O sea, mi padre fue persona, ahora ya te vas olvidando, se van olvidando, pero mi padre fue persona muy querida y un gran avalista de las cosas buenas de la vida en aquellos tiempos tan terribles como era la posguerra inmediata, ¿eh? Que había que jugarse allí muchas cosas, aunque bueno, como tú estabas en una situación, podías derivar, pero con problemas graves. Ese ejemplo muy matizado por mi madre, que era, diríamos, pues la madre bondadosa, pero que tenía un sentido también colectivo de tener 5 hijos, y si quieres, el detrimento sentimental, y lo digo sin decir nada especial de lo detrimento, de tener 5 hijos todos varones, lo cual pues no dejaba de ser una cosa peculiar a aquella mujer que hubiera necesitado alguna hija. Vinieron luego los matrimonios y bueno, todo eso se fue sufragando y derivó en una pacificación familiar interesante. Y luego mis hermanos, 5 hermanos peculiares. Un hermano mayor, más fuera, más derivado al mundo empresarial, pero que tenía una aureola juvenil muy esplendorosa, era un hombre muy querido por las chicas, en fin, era maravilloso, Floro. Y luego Miguel, que deriva, enseguida escribe cosas, ensayos de literatura, y es alguien que tiene una conciencia muy didáctica de la literatura y de la enseñanza de la literatura. Se casa con Paz, que fue también una mujer de ese mundo, y luego Antón, que está en el mundo del arte y es un creador desaforado y demás, y luego Fernando, que está en el mundo universitario, o sea que pasas de las bellas artes un poco a lo que es la reflexión científica de muchas cosas, y está en el mundo de la historia de las ideas. Y por ahí, de esa raíz, vienen luego, es curioso, en esta saga de los 10, como dicen por ahí cariñosamente, Dios me libre, pues hay unos hijos posteriores. Antón tiene 3 hijos. Bueno, la niña se murió, pero era una chica muy artista y una fotógrafa extraordinaria. Y los otros 2... Raúl, son cineastas, son hombres de la imagen, ¿no? Y bueno, pues han hecho el mundo en la publicidad de la imagen, han hecho cine, han tenido el premio Goya, en fin, son seres que circulan por el mundo. Y en el caso de mis hijos, por lo mismo, está la tradición de la escritura, más derivada al pensamiento, pero también a la creatividad. Gonzalo ha publicado ya muchos ensayos, pues Jaime es también alguien que deriva por esos mundos. Hay una tradición curiosa. Hay una gran desgracia en para no contar solo veleidades, ¿no? Este terrible año que acabamos de dejar ha sido un año que nos ha dejado viudos a mí, a Antón y a Miguel. Y anteriormente había quedado viudo Fernando. Se nos han ido las mujeres. Oye, eso es curioso, porque esto
pero forma parte también de esta saga, ¿sabes? Mi madre murió joven, ellas han muerto todas jóvenes. Mi madre murió joven y pertenece también a la saga. Eso a mí me ha hecho reflexionar mucho. Y de modo indirecto se pueden rastrear cosas sobre vertientes sentimentales en algunas de mis obras. Y luego, claro, está un poco el tiempo, porque no es un tiempo pasado, es un tiempo presente y a la vez es un tiempo caracterizado por una peculiaridad que es la composición fantástica, la composición imaginativa, fabulosa. Es decir, yo creo que es uno de los escritores, de los grandes escritores de la literatura española y cuya obra estoy seguro de que va a prevalecer y a mantenerse durante muchísimo tiempo. Yo creo que nos espera el futuro, primero, de una conciencia estricta de lo frágiles que somos. Es un elemento, diríamos, de la condición humana que hay en mis novelas, la fragilidad. Ahora, como conciencia de lo que somos, creo que eso ya, después de los golpes recibidos, pandemias y demás, se instaura como algo que está ahí. Hemos sido terriblemente golpeados de manera insospechada y demostrando bueno, que somos tan frágiles que podemos estar totalmente pagados de lo que somos. Diríamos, bueno, hablo no por hacer comparaciones con el tercer mundo, Dios me libre, que habría que hablar de otra realidad. El mundo está escindido de una forma injusta y terrorífica, pero la sobrellevamos de una manera moralmente miserable. Pero sí que se puede decir que esto que nos ha sucedido tiene que acentuar esa conciencia. Y luego yo pienso que tenemos que espabilar un poco en algo que es bastante pernicioso, y es el exceso de actualidad en la que vivimos. O sea que yo creo que el ser humano tiene que saber retirarse un poco, buscar un refugio. Ahora la pandemia ha dado unos refugios artificiales así como muy dolorosos, ¿no? Pero también ha mostrado un poco lo que se puede vivir no estando ahí abajo siempre. Claro, este golpe terrible, inesperado, y que nos tiene que hacer, yo creo, una larga reflexión. No sé si seremos capaces, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y desde muchos ámbitos, desde el arte, el pensamiento, en la política, en fin, debemos dudar bastante y pensarnos las cosas mucho antes de ir a elegir a quién queremos. Porque desgraciadamente no parece que estén los mejores que deben estar, y eso es inquietante, porque la administración de la realidad nos la van a hacer ellos, ¿no? Ese asunto no es nada baladí. El espectáculo que estamos viendo en este país, pues la verdad es que desastroso, te da pesadumbre, ¿no? Te llena de pesadumbre, decir, ¿pero qué es esto? ¿Pero quiénes son estos señores? ¿Pero qué sentido tienen de lo que está pasando? ¿Con qué conciencia juegan? Más allá de variantes ideológicas y demás. Pero bueno, no me voy a meter donde debo. El hecho cierto es que nos moverá una gran reflexión. Tendremos que empezar a ser un poco distintos, porque a ninguno se nos había pasado por la cabeza que 1000 años después, en una sociedad desarrollada, con la democracia, habiendo llegado a donde se llega, sin lograr todavía estas cosas de igualdades necesarias, la verdad es que un día te diste cuenta de que salir a la calle, bajar a la calle, era peligroso. Bajar a la calle.
Estamos aquí en casa y dice, pues mire usted, ahora bajas a la calle y vas a comprar el pan y te puedes morir. Puedes pillar un bicho que te mata. Salir a la calle, o sea que la sensación límite a la que llegamos, hombre, no puede dejarnos indemnes de una reflexión profunda para saber cómo tenemos que empezar a entender las cosas. Esto unido a tantas otras cuestiones que, en fin, están ahí. Hombre, anécdotas, la verdad es que como hemos sido muy pesados, las podían contar nuestras mujeres, porque claro, no podían huir de nosotros, pero sí de nuestras charlas que las apesadumbraban. Pero ya entre nosotros tres nos hemos reído mucho, quizá por esa afinidad o por yo que sé qué, porque cada uno es como es y yo creo que no nos parecemos nada ni en lo que escribimos ni en lo físico, y sin embargo han tendido a confundirnos. Por ejemplo, Luis Alonso Luengo, gran persona, gran autoridad en muchas cosas, un día nos dedicó un libro, me lo dedicó a mí, me dijo, no me acuerdo si a Luis Pedro Merino o a José Pedro Díez, porque, no sé, nos veía como una trinidad, ¿no? Y eso no fue solo cosa de Luis Alonso, sino que recuerdo en Buenos Aires, que fuimos a un curso sobre literatura leonesa en el que estábamos los tres invitados sobre literatura leonesa. En el restaurante, el maître, que estaba por allí merodeando y mirándonos de un modo un poco curioso, extraño, cuando Luis Mateo se fue al aseo, se nos acercó a Merino y a mí, quizá porque le imponía más respeto Luis, y nos dice, oiga, ustedes tres son hermanos, ¿verdad? Entonces nos dio la risa, porque, vamos, esto es algo que nos persigue hasta en Buenos Aires. Y entonces dice Mateo, bueno, pues claro, mi padre dijo que se acabó la imprenta de la Diputación y tal, y además dijo Fraga que prohibida esa revista y tal, y mandamos un oficio al organismo competente, mandaron un oficio y no contestaron nunca. Y dijo Mateo, esto es lo que se llama silencio administrativo. Tengo un anecdotario infinito de Luis Mateo, infinito, pero quiero resaltar una anécdota porque la tengo materializada. Un buen día la editorial me envió, ahora lo tengo encuadernado muy bien, como debe ser, estas cosas hay que conservarlas como elementos artísticos, ¿no? Bueno, pues yo empecé a leer el libro y de pronto me encontré con que había páginas en blanco. Y oye Luis, qué faena, me ha llegado El espíritu del páramo y está lleno de páginas en blanco. Y me dijo, oye, dámelo y yo te las acabo, te las escribo. Y aquí tengo yo El espíritu del páramo con las páginas en blanco manuscritas por Luis Mateo Díez. Eso quiero decir que creo que expresa muy bien cómo es el personaje del que estamos hablando. Y esto es una anécdota que yo conservo encuadernada cuidadosamente porque me parece que es una joya como libro y como anécdota, como recuerdo de un amigo.